Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Quiero hablar de algo, algo que me ocurrió ayer, ¿verdad? En un live, en un directo. A menudo me suelen pasar cosas de este tipo y en primer lugar quiero dejar claro algo fundamental, ¿no? Que mi corazón no está enfocado en hablar de los hermanos de manera contraria o para señalarlos. Y no hablo de los hermanos, de hecho no doy nombres ni apellidos, ni los cito textualmente a ellos, pero sí hablo sobre las cosas que hacemos, o que decimos, o que enseñamos, porque eso ya es mucho más peligroso, ¿no? Y el Señor me golpea fuertemente en mi corazón desde un tiempo hacia aquí a identificar cosas en el espíritu que no se terminan de identificar hoy día en muchas congregaciones, y viven muchos hermanos en un lugar donde no pertenece porque están encerrados en creencias del antiguo pacto, cuando eso a nosotros ya no nos pertenece. Yo me disponía a hablar sobre esas diferencias. Tenemos que identificar la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto, porque no es lo mismo. Tenemos que identificar la diferencia entre el antes y el después de la cruz, porque no es lo mismo. Tenemos que identificar la naturaleza que nos definía antes de la cruz, que era una naturaleza caída y enemiga de Dios, y lo que hizo la cruz en esa naturaleza, y lo que ocurrió después, el milagro que ocurrió después de la cruz, todas esas cosas. Entonces me subí en un live y estaba exponiendo más o menos esto, pero este mensaje no termina de entenderse. Y no es solo que no se entienda, sino que se levantan contra él, ¿no? Y había dos hermanos que, bueno, pastores, porque hacen alusión a sus títulos, ¿verdad? Y uno decía que llevaba 20 años, otro que llevaba 40. Y entonces la conclusión es que dicen y enseñan que la naturaleza caída del viejo hombre enemigo de Dios sigue estando en nosotros aún después de haber nacido de nuevo. Y dicen, no identifican la plenitud que ahora tenemos en Cristo, en el nuevo nacimiento. Yo quiero, lo que realmente me da más tristeza, me produce más tristeza, es que aun dándole los textos bíblicos, no los reciben. Cuando presentamos las escrituras, las leemos y las presentamos, y eso no se recibe, eso sí es peligroso. Y a mí me da una tristeza infinita, de verdad, una tristeza tremenda. El pensar que personas que llevan muchísimo tiempo pastoreando, y no hablo de nadie en concreto, hablo en general, que sacan el currículo a relucir, pues llevo 20 años, 30, 40, llevo 15 iglesias a mi espalda, y la tristeza de que predican sombras y no han identificado la verdad de las escrituras, porque yo hubo un tiempo en que también llegué a creer que las dos naturalezas habitaban en nosotros al mismo tiempo, ¿no? Pero las escrituras me sacaron del error. Las escrituras me dieron luz, que para eso están. Y cuando alguien te presenta la escritura, no podemos negarla. Entonces quiero presentar en esta hora las escrituras con respecto a estas cosas que estoy hablando. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. La obra de Cristo no solo perdón de pecados,
sino el fin del hombre adámico. Voy a hablar despacito, ¿vale? Para que se pueda ir entendiendo cada palabra. La obra de Cristo no solo perdón de pecados, sino el fin del hombre adámico y el nacimiento de una nueva creación. ¿De acuerdo? La salvación en Cristo tiene dos aspectos. Y estos dos aspectos no se pueden separar el uno del otro. Son inseparables. Nosotros morimos con Cristo para que el viejo hombre llegara a su fin y naciéramos a una nueva vida. Ahora, ¿quién es el viejo hombre? El viejo hombre es el hombre caído y destituido de la gloria de Dios. El hombre que se hizo enemigo de Dios. Ese es el viejo hombre, al que yo digo hombre adámico. Pero en las escrituras no aparece el hombre adámico, tal cual. Pero sí, es el viejo hombre, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros morimos con Cristo, repito, para que el viejo hombre sea acabado y naciéramos a una nueva vida, a una nueva simiente, ¿de acuerdo? Ahora, el problema no eran solamente los pecados como transgresiones, como las cosas las que hacemos. El problema no eran solo los pecados en plural, las transgresiones, lo que hacíamos, sino el hombre que las producía. La Biblia enseña que toda la humanidad quedó bajo Adán. En Romanos 5:12 dice la Escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Primera de Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Adán es presentado como la cabeza federal de la vieja humanidad y todos heredamos la identidad de Adán ante la caída. Cristo es la cabeza de la nueva humanidad. Adán es la vieja humanidad y Cristo es la nueva humanidad. Ahora, quiero que vayan entendiendo esto, por favor, porque es tan importante y no podemos negar lo que dice la Escritura. No podemos negar lo que dice la Escritura. Dios no mejoró al viejo hombre. Escuchen, que aquí es donde radica parte de las malas enseñanzas y de las malas doctrinas. Dios no mejoró al viejo hombre. ¿Qué hizo? Lo llevó a la cruz. La declaración más clara está en Romanos 6:6. No podemos negar las Escrituras, repito. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y ahora explica para qué. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. La palabra es clara y contundente. El texto no dice que el viejo hombre será crucificado en un futuro. El texto no dice que debemos crucificarnos nosotros, no. Ni que está siendo crucificado poco a poco. El texto dice que fue crucificado. Fue. Es un hecho consumado, realizado en la cruz de Cristo y ya fue. En pasado. ¿De acuerdo? Morimos. Fuimos sepultados y resucitados con Cristo. Esto dice la Escritura. Morimos, fuimos sepultados y resucitamos con Cristo. Porque ¿cómo podríamos resucitar si no morimos primero? Es imposible que un vivo resucite. Entonces, repito, quien tenga oídos oiga. Morimos, fuimos sepultados y resucitamos con Cristo. Perdón. Ahora, la salvación no consiste únicamente en que Cristo murió por nosotros. Lo repito.
La salvación no consiste únicamente en que Cristo murió por nosotros. La Escritura dice que también fuimos incluidos en su muerte. Esta es la otra parte que no se suele predicar de la cruz. Incluidos en su muerte, dice la Escritura. En Romanos 6, 3 al 5 dice: ¿o no sabéis todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí, en esta lectura, hay tres hechos. Tres. Morimos con Cristo, fuimos sepultados con Cristo y resucitamos con Cristo. Amén. Pablo afirma que ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y Pablo está afirmando, por tanto, que ya no vive el viejo hombre, el viejo yo, ese que fue engendrado o heredado de Adán. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. La vida del creyente ya no tiene como centro al hombre adámico. Ahora el centro es Cristo viviendo en nosotros. A Él toda la gloria. Hermano, nacimos de nuevo. Hemos muerto, dice la Escritura. Hemos muerto. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No se pueden negar los textos tan claros. Otra vez aparece en tiempo pasado. No dice moriréis, dice habéis muerto. El viejo hombre quedó atrás. El viejo hombre quedó atrás. Entiendan, en el nombre de Jesús, el viejo hombre quedó atrás. Colosenses 3, 9 y 10. Habiéndoos despojado del viejo hombre. Despojado significa desvestido. Habiéndoos despojado del viejo hombre, con sus hechos y revestidos del nuevo. Amén. El contraste no es entre un viejo hombre mejorado y uno peor. No. El contraste es entre el viejo hombre, el hombre adámico, el hombre caído, el hombre pecador, el hombre muerto en sus delitos y pecados, y el nuevo hombre, la nueva simiente en Cristo, la nueva criatura que nace después de la cruz, tras la muerte, en Cristo. Entiendan en el nombre de Jesús. Me provoca tanta tristeza estos encontronazos que estoy viviendo con los hermanos y que les dan los textos y no los reciben. Dios creó una nueva criatura. Oigan, en el nombre de Cristo Jesús, Dios creó una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué no se entiende de este texto tan claro? No dice que las cosas viejas fueron reparadas, ni restauradas, ni fortalecidas, ni arregladas. Dice, pasaron. Amén. El nuevo nacimiento procede de una nueva simiente. El nuevo nacimiento procede, es fruto de una nueva simiente. Juan 3:3. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén a la palabra. Nuestra vida ya no procede de la simiente de Adán, corruptible, sino de la simiente incorruptible de Dios, que ahora es la que nos define, tras haber resucitado en Él, tras haber sido impartidos en vida. Amén. Cristo es el último Adán. En 1 Corintios 15:45 fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. 1 Corintios 15:49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Hermanitos míos, todo aquel que escucha, todo aquel que recibe estas palabras, hay dos humanidades, la humanidad de Adán y la de Cristo. En la cruz hubo sustitución y también unión con Cristo. Lo digo despacito, para que lo vayan asimilando. En la cruz hubo sustitución y también unión con Cristo. La Escritura enseña claramente ambas verdades. La sustitución. Cristo murió por nuestros pecados. 1 Corintios 15:3. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Amén, a Él toda gloria. Aquí se resuelve el problema de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. Ahora está la otra parte, la unión con Cristo. La Escritura también enseña que fuimos unidos a Cristo en su muerte. Romanos 6:6 dice la Escritura, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. En Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. En Colosenses 2:20, pues si habéis muerto con Cristo. Y aquí se resuelve el problema del hombre adámico. Aquí, en la ejecución, en la cruz, en la muerte, junto con Cristo. Así que la cruz no solo quitó la culpa de nuestros pecados, también puso fin al viejo hombre. En Cristo Dios juzgó al hombre adámico, lo llevó a la cruz y abrió el camino para una nueva creación, una nueva simiente, una nueva vida en Cristo. Por eso el creyente no vive desde la identidad de Adán, sino desde la vida del Cristo resucitado. La Biblia declara que el viejo hombre fue crucificado en Romanos 6:6, que hemos muerto con Cristo en Colosenses 3:3, que fuimos sepultados y resucitados con Él en Romanos 6 del 4 al 5, que somos una nueva creación en 2 Corintios 5:17, y que hemos nacido de una simiente incorruptible, 1 Pedro 1:23. Sobre esa base, la identidad del creyente ya no se encuentra en Adán, sino en Cristo. Ya no se encuentra en muerte, sino en vida. Ya no se encuentra bajo el viejo pacto y las sombras, sino en la plenitud de aquel que todo lo llena. Como he dicho, ayer me produjo mucha tristeza este encuentro con los hermanos donde negaban que el viejo hombre fue crucificado y terminado en la cruz del Calvario, y comunican y enseñan y predican siendo pastores de iglesias que llevan 20 años y 40 años respectivamente, como ellos decían, enseñando que el viejo hombre sigue viviendo en nosotros y seguirá viviendo en nosotros hasta que muramos en este cuerpo físico, aún habiendo sido impartidos en vida y aún habiendo nacido de nuevo.
Es muy triste, hermano, si presentamos los textos bíblicos, que es lo que debemos de hacer, y aún así no los reciben. También decían los hermanos que como que la plenitud de Cristo todavía no estaba manifestada en nosotros, ¿no? Es negar también lo que dicen las Escrituras, ¿no? Ahora, yo voy a desglosar esto un poquito, ¿no? Nosotros tenemos esa plenitud y lo voy a desglosar de esta manera, con textos bíblicos, no con palabras humanas, de elocuencia humana, no. Lo voy a desglosar de esta manera, hermanos, para la gloria de Dios. La obra consumada de Cristo, el nuevo nacimiento y la impartición de la vida de Dios, Cristo habitando en el creyente, la plenitud que el creyente posee en Cristo, porque muchos creyentes no experimentan esa realidad. Y te voy a presentar los textos. Empezamos con la obra consumada de Cristo. Amén. En Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La palabra griega aquí es tetelestai, que significa terminado. Hablamos del consumado es, esa palabra gloriosa que dijo Cristo, ¿no? Antes de dar su vida, ¿no? Consumado es. Esta palabra significa que está terminado, que está completado, que está pagado totalmente. La salvación no se quedó a medias, hermanos míos. En Hebreos 10:10 dice la Escritura: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Quien tenga oídos oiga, esto es lo que dice la Biblia. No son opiniones humanas. Lo voy a leer de nuevo. Hechos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. En Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2:13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados, el hombre antes de la cruz, el hombre antes de ser crucificado, el hombre antes de recibir la impartición de vida, repito, Colosenses 2:13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Amén a la palabra. Gloria a ti, Dios de la vida. La impartición de la vida divina, el nuevo nacimiento, escuchen, la impartición de vida divina, el nuevo nacimiento. Jesús no vino solamente a perdonar pecados. Jesús no vino a lo que muchos hermanitos creen, a arreglarnos esta vida, a perdonar todo lo que hacemos. Vino a impartir su propia vida, a impartirnos a nosotros su propia vida. En Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:5 y 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí ocurre la impartición de vida. Amén. En Juan 5:24 dice la Escritura: he pasado de muerte a vida.
No promete una vida futura solamente, no. Afirma que ya ocurrió. He pasado de muerte a vida. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tito 3:5. Nos salvó por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:4. Para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. No dice que llegaremos, dice que somos participantes. Amén. Cristo ahora vive dentro del creyente, hermanos. Esto es lo increíble, que aún parece que lo sabemos, pero no terminamos de identificarlo, no terminamos de verlo, de creerlo, de manifestarlo. Lo voy a decir, hermano. Quien tenga oídos oiga. Que la profundidad del Espíritu Santo toque cada vida en el nombre de Jesús. Quite ese velo que nos permite ver lo que ya somos, lo concedido. Lo repito, hermanos míos, Cristo ahora vive dentro del creyente. Este es uno de los mayores misterios del Evangelio. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mas vive Cristo en mí. Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros. Amén. Romanos 8:11. El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Amén. Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Colosenses 1:27. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este es el gran misterio revelado, hermanos míos. Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Primera de Juan 4:4. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén a la palabra. Tenemos la plenitud de Cristo. No podemos negar esto. Ayer también me lo negaron. Tenemos la plenitud de Cristo. No solo me negaron que el viejo hombre fue quitado en la cruz, sino que no tenemos plenitud después del nuevo nacimiento, que seguimos siendo pecadores, que seguimos teniendo carencias. En definitiva, seguimos viviendo en el antiguo pacto, en la enseñanza de un hombre destituido de la gloria de Dios, que nunca recibió la impartición de vida. ¡Qué triste! Colosenses 2:9 y 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Ayer me decían que no tenemos la plenitud de Cristo, que no tenemos la plenitud, y leemos las Escrituras, ¿de acuerdo? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros, no lo dice directamente, y vosotros estáis completos en él. Otras traducciones dicen, habéis sido llenos en él. Toda la plenitud está en Cristo y nosotros estamos completos en él. A él toda gloria. Efesios 1:22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es llamada la plenitud de Cristo. Efesios 3:19. Y de conocer el amor de Cristo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos
y gracia sobre gracia. Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Amén a la palabra. Hermanos, somos uno con Cristo, somos uno con Cristo. Primera de Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Somos uno con Cristo, hermanos. Juan 17:21 y 23. Jesús ora que todos sean uno, yo en ellos y tú en mí. Amén. Efesios 5:30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amén a la Escritura. ¿Por qué muchos creyentes no viven esa realidad, hermano? Nos preguntamos esto. ¿Por qué muchos creyentes no viven esa realidad? La Biblia responde también sobre esto varias veces, ¿verdad? No quiero lastimar a nadie, porque la palabra de Dios nunca es para lastimar, sino para dar luz, para que sea revelado el Cristo del cual habla. Él es la revelación, Él es la verdad, Él es la vida. ¿Por qué muchos creyentes no viven esa realidad? Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En Efesios 1:17 al 19, Pablo ora que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Perdón. Amén. Aquí Pablo no pide más poder, pide revelación. Ignoran quiénes son en Cristo. Colosenses 2:6 y 7. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Colosenses 3:1 y 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Muchos siguen viviendo como si aún fueran la vieja persona. Claro, cuando se enseña esto, viven según la carne. Romanos 8:5 y 6. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Permanecen como niños espirituales. Primera de Corintios 3:1 y 3. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Hebreos 5:12 y 14. Habían pasado años, pero seguían siendo inmaduros. No renuevan su mente. Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Efesios 4:22 y 24. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Ahora, hermanitos míos, ¿cómo se vive esa plenitud? La respuesta bíblica no es obtener más de Cristo, porque Cristo ya está completo en nosotros, sino vivir desde la realidad de que Cristo ya habita plenamente en el creyente. Juan 15:4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Separados de mí nada podéis hacer. Colosenses 2:10. Vosotros estáis completos en Él. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Efesios 3:16 y 19. Pablo ora para que los creyentes sean fortalecidos en el hombre interior, comprendan el amor de Cristo y experimenten ser llenos de toda la plenitud de Dios, no porque les falte esa plenitud en Cristo, sino para que la conozcan y vivan de acuerdo con ella. La Escritura presenta una secuencia coherente, hermano. Cristo consumó perfectamente la obra de redención. Lo vemos en Juan 19:30 y en Hebreos 10:14.
El creyente nace de nuevo y recibe la vida de Dios. Juan 3:3-6, Primera de Pedro 1:23. Cristo mora en el creyente por su Espíritu. Gálatas 2:20, Colosenses 1:27, Romanos 8:10 y 11. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad y los creyentes están completos en Él. Colosenses 2:9 y 10. La iglesia es llamada la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:22 y 23. Muchos no viven esta realidad porque carecen de revelación espiritual. No renuevan su entendimiento, permanecen en inmadurez o andan según la carne. La enseñanza apostólica enfatiza que el crecimiento cristiano no consiste en recibir repetidamente una nueva vida o una nueva plenitud, sino en conocer por la fe y mediante la obra del Espíritu Santo ya consumada la riqueza de lo que Dios ya ha dado en Cristo y vivir conforme a esa realidad, en notificar lo que ya somos, lo que ya ha concedido. Y también uno de los hermanos me decía ayer que, bueno, pues que seguimos teniendo esa naturaleza, porque seguimos pecando y todas estas cosas, ¿verdad? Sin negar, o sea, negando que la naturaleza del viejo hombre fue acabada en la cruz, ¿no? El viejo hombre fue crucificado con Cristo. Pablo lo afirma claramente. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. No dice que el creyente deba crucificarse o que el creyente deba crucificarlo, sino que ya fue crucificado. El propósito era que el cuerpo del pecado sea destruido, porque nos dice lo que ocurrió y además para qué ocurrió, ¿no? Y lo dice claramente, ¿no? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿A fin de qué? De que no sirvamos más al pecado. Por tanto, el viejo hombre no es lo mismo que la ley del pecado. Tenemos también que identificar esto, ¿no? La ley del pecado permanece en los miembros, que eso es lo que nos hace de transgredir. Ya no la naturaleza, ya no el viejo hombre, porque ese fue terminado en la cruz. Pero hay una ley de pecado que quedó en nuestros miembros. La ley del pecado permanece en los miembros. En Romanos 7:23 Pablo dice: pero veo otra ley en mis miembros. Perdón que estoy mal con la garganta, hermano. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí Pablo no habla del viejo hombre, sino de una ley. Es un principio de poder operativo que aún está presente en el cuerpo mortal. La palabra ley, en griego, aquí significa un principio que actúa constantemente. No necesariamente es la ley de Moisés. Entendamos esto. Aquí, así que la Escritura distingue el viejo hombre, que es el crucificado con Cristo, y la ley del pecado, que aún está presente en los miembros de este cuerpo mortal que tenemos. Entonces no son idénticos, ¿no? Ahora, para esa ley de pecado que quedó en nuestros miembros, escuchen, existe una ley superior. Pablo la identifica inmediatamente después en Romanos 8:2 y dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí aparecen dos leyes: la ley del pecado y de la muerte y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La segunda es superior a la primera. No significa que la ley del pecado haya desaparecido del cuerpo, ¿no? Sino que ya no tiene el dominio sobre quien anda en el Espíritu. Podemos poner una comparación, ¿no? Es como un avión. La gravedad sigue existiendo, pero hay una fuerza superior que permite que el avión vuele.
Del mismo modo, la ley del pecado sigue presente en los miembros, pero la ley del espíritu de vida es superior y capacita al creyente para vivir en victoria. Amén. Bendito eres tu Dios y tu palabra. La conclusión bíblica. Las Escrituras presentan este orden. El viejo hombre fue crucificado con Cristo, Romanos 6:6. El pecado ya no debe enseñorearse del creyente, Romanos 6:14. La ley del pecado permanece en los miembros mientras vivimos en este cuerpo mortal, Romanos 7:23. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús es superior y libera del dominio de la ley del pecado y de la muerte, Romanos 8:2. La victoria práctica se experimenta al andar conforme al espíritu y no conforme a la carne, Romanos 8:4 hasta el 13 y Gálatas 5:16. En este sentido, la ley del pecado no se identifica con el viejo hombre. El viejo hombre fue crucificado con Cristo, mientras que la ley del pecado es un principio operativo que permanece en los miembros del cuerpo mortal. La ley superior es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que vence el dominio de la ley del pecado y permite al creyente vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que, hermanos míos, y resumiendo, porque me he alargado mucho, no quería alargarme tanto. Lo que quiero que entiendan muchos, y no señalo a nadie porque como veis no doy nombres ni apellidos, ni identifico a personas concretas, ni señalo a personas concretas. Pero sí señalo lo que enseñan y lo que dicen, y más cuando son pastores, que ellos de sus propios currículum lo enfatizan y lo dicen. Llevo 20 años pastoreando, llevo 40 años pastoreando. Hermanos, el viejo hombre pecador, caído, enemigo de Dios, carnal, que estaba muerto en sus delitos y pecados para con Dios, estaba muerto y destituido de la gloria de Dios. Ese viejo hombre adámico fue acabado en la cruz. No podéis creer que sigue operando en ustedes. Porque si creéis que el viejo hombre sigue viviendo en ustedes y teniendo influencia en vuestras vidas, sin daros cuenta estáis negando la obra perfecta que hizo Cristo, en la cruz del Calvario, de una vez y para siempre. El viejo hombre fue crucificado junto con Cristo. Fue acabado en la cruz. Porque el propósito de Dios era ese. Tenéis que entender el sentido inclusivo de la cruz, no solo el sustitutivo en el que nos sustituye. La cruz tiene dos vertientes, hermano. La que te limpia tus transgresiones y la que acaba con el viejo hombre. La inclusiva y la sustitutiva. Sé que estas palabras a lo mejor no aparecen en la Biblia explícitamente, pero la enseñanza es esa. Cristo te sustituyó y con su sangre perdonó en la cruz del Calvario tus transgresiones, mis pecados, lo que hacíamos. Pero al mismo tiempo nos incluyó en su muerte para que fuéramos crucificados junto con Él. ¿Quién es ese que fue crucificado? El viejo hombre, heredado de Adán, el hombre destituido de la gloria de Dios, que ese no tiene arreglo. Ese no vino Dios a arreglarlo, vino Dios a acabarlo, a exterminarlo en la cruz. ¿Para qué? Para que naciera en la resurrección de Cristo una nueva simiente. Y ahora no vivo yo, sino Cristo en mí. Tenemos que identificar esto, hermano. Porque el Evangelio es Cristo. La resurrección y la vida es Cristo. La palabra es Cristo, todo es Cristo. Y como Cristo es el único que adora al Padre, lo que hizo Dios Padre es incluirnos en Cristo. Nos incluyó en el Hijo. Esa es la nueva simiente. Ahora no eres un hombre pecador, porque ese era el hombre, el viejo hombre.
el que fue acabado en la cruz. Ese era antes de la cruz. Por eso es tan importante identificar el antes y el después de la cruz, el antiguo y el nuevo pacto. Tú ya no eres el hombre adámico, tú ya no eres el viejo hombre. Ese hombre fue acabado en la cruz junto con Cristo. Por eso murió Cristo, por eso te incluye en él, para acabar con esa generación, para acabar con esa simiente enemiga de Dios y muerta ante los ojos de Dios. Ese es el gran milagro. Si tú mueres, ese viejo hombre muere junto con Cristo, porque Cristo y murió y resucitó. ¿Y por qué lo hizo en una cruz? Precisamente para eso. Nos incluyó en él para que el viejo hombre enemigo de Dios fuera también destruido en la cruz del Calvario. Y tras esa muerte resucitamos en la resurrección de Cristo. ¿De verdad tan difícil es entender esto? Hermanos, entiendan, el viejo hombre fue muerto. Eres nueva vida, nueva simiente, y ya no eres tú, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Esa es la nueva simiente. Por eso cuando nos predican, somos pecadores, tú ya no eres pecador, hermano. Si fuiste impartido en vida, eres una nueva simiente. Escucha bien, tu nueva simiente no puede pecar, es santidad. Es la propia santidad del Hijo de Dios expresándose. Es una vida que se expresa. No se trata de mensajes, no se trata de doctrinas, no se trata de enseñanzas. Se trata de manifestar una vida que está fluyendo, que está expresándose. Estábamos muertos para Dios y vivos al pecado y a la carne. Por eso ese hombre que estaba muerto para Dios y vivo al pecado, ahora Dios lo mata en la cruz, pero mata al hombre, al pecado que habitaba en ese hombre enemigo de Dios, y naces en Cristo. Por favor, hermanos, la mayoría de hermanos no entienden esto. Yo sigo entrando en directos y notificando estas verdades y presento los textos bíblicos y pelean conmigo y no me dejan de expresarlo. Por eso hago este live, porque aquí no hay nadie que me interrumpa, y yo por respeto y por templanza en el Señor no entro a discutir. Digo amén, hermano, Dios te bendiga. Y parece que quedan como ellos victoriosos, porque yo me retiro y que su última palabra queda siempre puesta encima de la mesa. Y pareciera, ¿no?, si no hay el discernimiento del Espíritu, que ellos son los que han dicho la verdad. Y que el hombre, el viejo hombre, sigue viviendo en nosotros. Por tanto, Cristo, la obra que hizo en la cruz no tiene ningún sentido. Solo el único sentido que tiene, según las enseñanzas que estos hombres enseñan, es que te limpia del pecado, pero que tú sigues siendo el mismo hombre pecador y que sigue siendo la naturaleza que te define, y que vas a seguir siendo pecador y vas a morir siendo pecador. Entonces eres una persona limpia cuando te arrepientes de pecado, pero sigues siendo el hombre muerto, destituido y pecador que era Adán después de la caída. O sea, en definitiva, y termino, siguen viviendo en el antiguo pacto, donde Cristo no había venido, donde Cristo no había sido crucificado, donde Cristo no había sido resucitado, en esa obra en la cruz perfecta de una vez y para siempre, y precisamente para eso vino. Porque lo que tenemos que entender, que tristemente tampoco se entiende, es que Cristo no vino en su ministerio terrenal. Cristo no vino a morir en una cruz y a pasar todas las cosas que pasó, ¿verdad?
cómo lo golpeaban, cómo lo injuriaban, cómo le escupían, cómo le clavaban los clavos, cómo lo golpeaban, cómo lo laceraban, y a dar su vida finalmente hasta morir en una cruz, ¿no? Él no vino para arreglarte la vida. Él no vino y cumplió todas esas cosas para que tu viejo hombre siga vivo, como si, entonces, ¿para qué vino Cristo? Solo para limpiar mis transgresiones, y me arrepiento, pero sigo siendo ese hombre monstruo, pecador, que no tengo que estar continuamente haciendo obras religiosas y esfuerzos para esto y para aquello, y Cristo, y dame esto y dame aquello, y yo hago esto y yo me esfuerzo en esto, y estoy con esa inquietud siempre. Hermanos, no. Cristo vino precisamente con todas las de la ley para acabar con el hombre enemigo de Dios, que era el viejo hombre, y eso es lo que hizo en la cruz. Acabó con el hombre adámico, lo mató, lo ejecutó, para nacer en la nueva simiente suya. Identifiquemos esto. Y una vez que identifiquemos esto, no podemos decir pues que seguimos siendo esos pecadores, que seguimos siendo esos monstruos, que seguimos teniendo esa naturaleza en nosotros del hombre caído y pecador. Y tenemos que ordenar el Evangelio de una vez y por todas, porque es muy triste. Amén. Y no quiero decir más nada, solo que mis palabras sean porque Dios las pone, y que golpee los corazones, y que las personas que escuchen esto con los textos que yo he dado, que vayan a la Biblia y escudriñen. Hay personas que me rechazan por estas cosas, que me bloquean, que me echan, que me tiran. Hace un rato también hablé con una hermana y le expliqué ciertas cosas y me tiró también afuera, ¿no? Hermanos, yo no hablo para hablar en contra de los hermanos ni de nadie, son mis hermanos. Somos miembros de un mismo cuerpo cuya cabeza es Cristo. Yo los amo. Tenemos diferentes perspectivas de lo que dice la Escritura. Y yo expongo hasta donde he llegado, hasta donde Dios me ha mostrado. No hablo de hermanos, no los tiro, no les tengo ningún tipo de rencor ni nada. Solo me produce tristeza el ver como ante los textos que exponemos bíblicos, cuando presentamos la palabra, la Escritura, no la reciben. A mí no me crean, hermano, ser como los bereanos, ser como los hermanos de Berea, que escudriñaban las Escrituras. Y entiende, y aquí te dejo, ¿vale? Jesús de Nazaret, el Cristo de la gloria, el Dios encarnado hecho carne, habitó entre nosotros. Se encarnó en un cuerpo humano despojándose de su gloria. Pasó frío, pasó hambre, le golpearon, le escupieron, le hicieron horrores. Y murió en la cruz del Calvario para resucitar en el tercer día. Y todo ese propósito es para darnos vida y vida eterna. Para acabar con el linaje del hombre caído y destituido de la gloria y enemigo de Dios. Y eso lo hizo en la cruz del Calvario. Fue un hecho consumado. No se trata de que Cristo venga para sanarte, o para restaurarte, o para fortalecerte, o para que vivas en una mejor vivienda, o para que tengas dinero para arreglar el coche que se te estropeó, o para tantas cosas, ¿no? Basados en el plano material. Es hora de que miremos hacia arriba. Simbólicamente lo de arriba,
porque Él no está arriba, está dentro de nosotros. Pero cuando digo de que miremos hacia arriba me refiero, es hora de que miremos no lo que vemos en el ámbito natural de esta tierra, sino que miremos a lo invisible, que no se puede ver con los ojos carnales, con los ojos naturales, pero sí a través del Espíritu que mora en nosotros. Nosotros no somos de este mundo, nosotros no basamos nuestras riquezas en lo material, nosotros no basamos en nuestra comunión con Dios en perdón, me ha salido aquí otra vez algo, a ver si soy capaz. Nosotros, digo, que no basamos nuestra comunión con Dios en lo que nos pueda dar en el plano material. Esos son añadiduras, no son bendiciones. Las bendiciones son espirituales, invisibles. Lo que se toca, lo que ves con tus ojos carnales, no es una bendición, es una añadidura. Amén. Pero bueno, esto sería otro tema. Demos la gloria, la honra al Dios vivo, ese que ya está morando en nosotros y naciste de nuevo, ese que ya completó la obra, ese que consumó la obra, ese que te dio vida y vida eterna, y ese es el propósito por el cual vino, ese es el propósito y el sentido de todo. Amén. Notificamos una obra consumada y no una obra por hacer. A Él toda gloria, toda magnificencia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bendiciones.